Mientras despedía a mi esposa, vaciaron lo que era mío. El sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd todavía resonaba en mis oídos cuando mi teléfono vibró en el bolsillo del saco negro. El sacerdote hablaba de descanso eterno y misericordia divina, pero mis manos temblaban mientras sacaba el celular y leía la notificación del banco. Retiro aprobado. Parpadeé. Otra notificación apareció. Retiro aprobado. Y otra. Transferencia realizada. Yo estaba enterrando a Beatriz, mi esposa de 43 años, y alguien estaba enterrando todo lo que construí en 47 años de trabajo. Levanté la vista del teléfono. El cementerio de San Miguel olía a flores marchitas mezcladas con tierra húmeda. A 20 metros de la tumba, mi hijo Pablo conversaba en voz baja con Brenda, su esposa. Ninguno de los dos lloraba, ninguno me miraba. Las manos de Pablo se movían nerviosas, mientras Brenda asentía con esa expresión fría que siempre tenía cuando hablaba de dinero. En ese momento, con el sol de mediodía quemándome la nuca y el padre recitando salmos que ya no escuchaba, lo entendí todo. La traición ya había ocurrido, el robo estaba en marcha y yo era el único ahí que todavía no sabía cuánto había perdido. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Gilberto Ríos. Tengo 68 años. No regresé a casa después del entierro. Mientras todos subían a sus autos rumbo a la recepción que Brenda había organizado en un salón de fiestas que yo nunca autoricé, yo subí a mi vieja camioneta Ford y manejé directo hacia la sucursal bancaria de la Avenida Juárez, a 10 minutos del centro. Todavía llevaba puesto el traje negro que Beatriz me había ayudado a escoger 2 años atrás para el bautizo de nuestro nieto. Las mangas olían a su perfume de violetas, mis manos olían a tierra del cementerio. El banco estaba a punto de cerrar. Eran las 3:40 de la tarde. Acababa de salir del cementerio. La gerente, la señora Lucía Domínguez, me reconoció de inmediato. Llevaba muchos años manejando mis cuentas. Don Gilberto, me dijo, y su voz tenía ese tono de condolencia que todo el mundo usa cuando saben que acabas de perder a alguien. Lo siento mucho por doña Beatriz. No esperábamos verlo hoy. Necesito revisar mis movimientos, le dije sin quitarme los lentes oscuros. Todos, de las últimas 72 horas. Algo en mi voz la hizo enderezarse. Lucía siempre había sido amable conmigo, pero en ese momento vi cómo su expresión profesional se endurecía. Me hizo pasar a su oficina sin hacer más preguntas. La pantalla de su computadora brillaba con una luz azulada mientras ella tecleaba. Yo me había sentado en la silla de plástico frente a su escritorio, pero no podía quedarme quieto. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. «Aquí están», dijo Lucía, después de 2 minutos que se sintieron como 2 horas. Giró la pantalla hacia mí. Los números bailaban frente a mis ojos. Retiro de 47,000 pesos el martes a las 11 de la mañana. Otro de 53,000 el miércoles a las 2 de la tarde. Una transferencia de 125,000 pesos el jueves en la madrugada. Otra de 98,000 esta misma mañana, mientras yo sostenía la mano fría de Beatriz en la funeraria antes del último adiós. ¿Quién autorizó esto?, pregunté, y mi voz sonaba extraña incluso para mí. Ronca, vacía. Lucía tecleó algo más. Su expresión cambió. Según el sistema, usted autorizó las transferencias mediante su clave digital, dijo despacio. Pero los retiros en efectivo... Hizo una pausa. Los retiros muestran una firma que... Don Gilberto, esta firma no coincide completamente con su rúbrica registrada. Me incliné hacia adelante. En la pantalla apareció la imagen escaneada de un cheque. La firma era similar a la mía, pero quien haya falsificado mi nombre no supo que yo siempre termino la letra S de Ríos con un pequeño círculo. Era un detalle que aprendí de mi padre.
Un detalle que solo alguien muy cercano podría conocer, pero no perfectamente. Necesito que congelen todas mis cuentas, dije. Ahora mismo. Lucía asintió y levantó el teléfono. Durante los siguientes 20 minutos, mientras el sol de octubre se colaba por las persianas de su oficina y el olor a café viejo del banco se mezclaba con mi perfume de luto, ella hizo llamadas a sistemas, a auditoría interna, al departamento de fraude. Don Gilberto, dijo finalmente, vamos a iniciar una investigación formal. Esto no es un error del sistema. Esto es robo. Terminé la frase por ella. Esto es robo. Lucía bajó la mirada hacia sus manos, que estaban perfectamente cruzadas sobre el escritorio. Necesito preguntarle algo difícil, dijo. ¿Alguien más tiene acceso a sus claves? ¿Familia? ¿Alguien en quien confíe? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Beatriz había muerto el lunes en la madrugada. Infarto fulminante mientras dormía. Yo desperté a su lado y ella ya no estaba. Los retiros comenzaron el martes, un día después. Un día después de que yo le dijera a Pablo que no podía pensar en nada, que se encargara de los trámites del funeral, que yo solo quería estar solo con mi dolor. Un día después de que le diera mi teléfono para que avisara a los familiares. Un día después de que Brenda preguntara si necesitaba ayuda con papeleos. Y yo, en mi estupidez, en mi confianza de padre ingenuo, le dijera que sí. Sí, respondí. Mi hijo tiene acceso. Lucía no dijo nada más. No hacía falta. Salí del banco cuando ya estaba oscureciendo. Las luces de la avenida Juárez se encendían una por una. La ciudad se preparaba para la noche, pero yo caminaba hacia mi camioneta con una claridad brutal en la mente. No era tristeza lo que sentía, era algo mucho más frío. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía 2 años, cuando un vecino tuvo problemas con una herencia. El abogado Ricardo Sánchez contestó al tercer tono. Licenciado, dije, necesito denunciar un fraude. Ese mismo día entendí que no era una traición, era un delito. Unos días después del funeral, mientras el resto de la ciudad seguía con su rutina normal, yo estaba sentado frente al escritorio del licenciado Ricardo Sánchez, revisando documentos que convertían mi dolor en evidencia. Ricardo tenía 52 años, cabello completamente blanco y una reputación impecable en casos de fraude familiar. Su oficina olía a libros viejos y café recién hecho. En la pared detrás de él colgaban 3 diplomas y una fotografía donde estrechaba la mano del gobernador. Pero lo que más me tranquilizaba era la forma en que miraba los papeles que yo había traído, con la concentración de un cirujano examinando una herida profunda. Don Gilberto, dijo sin levantar la vista de las impresiones bancarias que Lucía me había entregado, esto no es solo robo, esto es falsificación de documentos, uso indebido de información confidencial y abuso de confianza agravado. Estamos hablando de delitos que pueden llevar a prisión. La palabra prisión flotó en el aire entre nosotros. Pensé en Pablo, en mi hijo de 41 años, que de niño lloraba cuando veía películas tristes y que ahora había vaciado mis cuentas mientras yo enterraba a su madre. ¿Cuánto sacaron en total?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Había pasado todo el fin de semana sumando y restando cifras en un cuaderno viejo. 323,000 pesos, respondió Ricardo. Y eso es solo lo que alcanzaron a retirar antes de que usted congelara las cuentas. Había órdenes de transferencia programadas por otros 200,000 pesos que el banco detuvo a tiempo. 523,000 pesos. Casi toda mi vida ahorrada. El dinero de mi liquidación como carpintero en la mueblería donde trabajé 32 años, después de haber pasado mi juventud entre talleres y obras. Los ahorros que Beatriz y yo guardábamos para emergencias, para gastos médicos,
para dejarle algo a Pablo cuando ya no estuviéramos. Ahora entendía por qué Brenda siempre preguntaba por mi jubilación, por qué Pablo de repente se había vuelto tan preocupado por mi futuro después de que Beatriz enfermara el año pasado. No era amor filial, era investigación. Estaban calculando cuánto podrían robar. El banco inició la auditoría interna, continuó Ricardo, mientras tomaba notas en una libreta de piel. Lucía me envió un reporte preliminar. Las firmas en los cheques de retiro no coinciden con su rúbrica oficial. El trazo es similar, pero hay inconsistencias claras. Deslizó hacia mí una hoja con 2 firmas ampliadas, la mía verdadera y la falsificada. En la falsa, la R de Ríos era más grande y el círculo final que yo siempre hacía en la S estaba mal posicionado. Pequeños detalles que un perito podría identificar en segundos. Pero las transferencias digitales, dijo Ricardo, y su tono se volvió más grave, esas sí se hicieron con su clave personal. Alguien más conocía esa clave. Cerré los ojos. El martes, el día después de la muerte de Beatriz, Pablo había llegado a casa temprano. Dijo que necesitaba mi teléfono para avisar a los familiares del velorio. Yo estaba en shock, apenas podía hablar. Le di el teléfono desbloqueado. Él estuvo en mi habitación casi 1 hora. Mi hijo tenía acceso a mi celular, dije. Ahí están guardadas mis claves del banco. Ricardo asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Hay algo más, dijo, y sacó otra hoja del folder. En el reporte del banco aparece un nombre que no me mencionó, Octavio Barrenechea. ¿Lo conoce? Sentí que el aire se volvía más pesado. Es el esposo de la prima de Brenda, respondí. Abogado. Brenda siempre habla de él. Dice que es muy exitoso, que maneja herencias grandes. Pues el señor Barrenechea firmó como testigo en 2 de las transferencias, dijo Ricardo. Y según el sistema del banco, él presentó una carta poder supuestamente firmada por usted, autorizándolo a realizar movimientos en su nombre. Yo nunca firmé ninguna carta poder. Lo sé, pero alguien lo hizo, y ese alguien conocía suficientes detalles legales para que el documento pareciera legítimo a primera vista. La rabia que había mantenido controlada desde el funeral empezó a crecer en mi pecho como un fuego lento. No era solo Pablo y Brenda. Habían involucrado a un abogado. Esto no fue un robo impulsivo. Fue planeado, calculado, ejecutado con precisión mientras yo lloraba la muerte de mi esposa. ¿Qué sigue?, pregunté. Esta tarde presento la denuncia formal ante el Ministerio Público, respondió Ricardo mientras guardaba los documentos en el folder. Vamos a solicitar que se bloqueen todas las cuentas bancarias de Pablo, Brenda y Octavio Barrenechea como medida cautelar. Y vamos a pedir que se investigue cada movimiento que hicieron con su dinero. Y si ya gastaron todo, 323,000 pesos no se gastan de la noche a la mañana, don Gilberto. Ese dinero está en algún lugar y lo vamos a encontrar. 3 horas más tarde, Ricardo me llamó. Yo estaba en casa, sentado en la sala donde Beatriz y yo habíamos pasado tantas noches viendo televisión. La casa estaba en silencio. Un silencio que antes era paz y ahora era soledad. Ya está hecho, dijo Ricardo. Presenté la denuncia. El Ministerio Público aceptó el caso de inmediato. El Ministerio Público solicitó de inmediato el bloqueo precautorio de las cuentas y el banco comenzó a ejecutar la orden ese mismo día. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Afuera, la tarde de octubre teñía el cielo de naranja. Imaginé a Brenda intentando usar su tarjeta en algún restaurante caro. Imaginé la palabra declinada apareciendo en la terminal. Imaginé su rostro cuando entendiera que ya no podía tocar el dinero que me robó. Cuando escuché cuentas bloqueadas, supe que el juego había cambiado. El Ministerio Público olía a desinfectante barato y papel mojado. Estaba sentado en una silla de plástico frente al escritorio de la agente del Ministerio Público, licenciada Patricia Ruiz.
Una mujer de unos 38 años, cabello corto y esa mirada cansada de quien ha visto demasiadas traiciones familiares. Pero cuando abrió el folder que Ricardo le había entregado, su expresión cambió. «Señor Ríos», dijo después de leer en silencio durante 5 minutos, «voy a ser directa con usted. En mis años trabajando en fraudes patrimoniales, he visto muchos casos de hijos robando a sus padres, pero esto», levantó una de las hojas, «esto tiene un nivel de premeditación que lo convierte en delito grave». Ricardo estaba sentado a mi lado. Llevaba un maletín de cuero donde guardaba todas las pruebas que habíamos reunido. Los reportes del banco, las firmas falsificadas, el análisis de las transferencias, la carta poder fraudulenta firmada por Octavio Barrenechea. «Estamos ante 3 delitos», continuó la licenciada Ruiz mientras tecleaba en su computadora. «Fraude por 323,000 pesos, falsificación de documentos y abuso de confianza agravado, porque el señor Ríos confió en su hijo en un momento de extrema vulnerabilidad emocional. Abuso de confianza agravado». Las palabras sonaban frías, técnicas, pero describían perfectamente lo que Pablo me había hecho. No me robó mientras dormía. Me robó mientras enterraba a su madre. «¿Cuánto tiempo puede tomar el proceso?», pregunté. La licenciada Ruiz intercambió una mirada con Ricardo. «Depende de varias cosas», respondió. «Pero con la evidencia que tenemos aquí, puedo iniciar la investigación inmediatamente. Voy a citar a Pablo Ríos, a Brenda Ríos y a Octavio Barrenechea para que rindan declaración dentro de las próximas 48 horas. ¿Y si no vienen? Entonces emito órdenes de presentación. Y si ignoran esas órdenes, emito órdenes de aprehensión. Órdenes de aprehensión. Mi hijo podría ser arrestado. La idea me revolvió el estómago, pero no tanto como debería. Había algo roto dentro de mí desde el funeral, algo que ya no podía sentir lástima por quien me había destrozado. «Necesito que entienda algo, señor Ríos», dijo la licenciada Ruiz, inclinándose hacia adelante. «A partir de este momento, usted ya no es una víctima silenciosa, es un denunciante en un caso penal. Eso significa que la autoridad va a investigar cada detalle de este fraude. Van a revisar cuentas bancarias, van a interrogar testigos, van a buscar cada peso que le robaron». «Eso es exactamente lo que quiero», respondí. Ella asintió y comenzó a escribir en un formato oficial. El sonido de su teclado llenaba la pequeña oficina. Por la ventana se veía el estacionamiento del Ministerio Público, donde familias enteras esperaban para denunciar robos, agresiones, desapariciones. Yo nunca pensé que estaría ahí denunciando a mi propio hijo. «Voy a necesitar que me dé todos los detalles», dijo la licenciada Ruiz. «Desde el momento en que su esposa falleció hasta el momento en que descubrió los retiros. No omita nada, por doloroso que sea». Durante la siguiente hora le conté todo. La muerte súbita de Beatriz en la madrugada del lunes. Cómo Pablo llegó ese martes y me pidió el teléfono. Cómo Brenda ofreció ayudarme con papeles. Cómo yo, en mi dolor, en mi estupidez, confié en ellos. Cómo los retiros comenzaron un día después de la muerte de Beatriz. Cómo descubrí las notificaciones en el cementerio. Cómo fui directo al banco y encontré el fraude. La licenciada Ruiz tomaba notas sin interrumpirme. Ricardo agregaba detalles técnicos cuando era necesario. Yo hablaba con una voz que sonaba extrañamente calmada, como si estuviera narrando la vida de otra persona. ¿Su hijo o su nuera le han contactado desde que congeló las cuentas?, preguntó la licenciada. Pablo me llamó días después de que congelé las cuentas, respondí. Dijo que necesitábamos hablar. Le dije que ya había hablado con mi abogado. Colgó sin decir nada más. ¿Y Brenda? Nada. Pero mi vecina me dijo que la vio poco después circulando por la calle. Pasó despacio frente a mi casa, pero no se detuvo.
La licenciada Ruiz escribió algo más en su computadora y luego imprimió varios documentos. Me los pasó para que los firmara. Con su firma, señor Ríos, iniciamos formalmente la carpeta de investigación, dijo. Número de caso FGJ 2024-08734. Delitos, fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza agravado. Voy a solicitar al juez que gire órdenes de comparecencia para los 3 implicados. Firmé cada hoja. Mi mano temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la certeza de lo que estaba haciendo. Ya no había vuelta atrás. Ya no era el viejo traicionado que lloraba en silencio. Era un hombre que había decidido que la ley tenía que hablar. Una cosa más, dijo la licenciada Ruiz mientras guardaba los documentos en un folder amarillo. El banco va a enviarme el reporte completo de auditoría interna esta semana. Si encontramos más irregularidades, los cargos pueden aumentar. ¿Más irregularidades? 323,000 pesos es mucho dinero, señor Ríos. Para moverlo, tuvieron que hacer más que solo falsificar su firma. Tuvieron que coordinar transferencias, posiblemente abrir cuentas temporales, tal vez involucrar a más personas. Y cada paso que dieron dejó rastro. Salimos del Ministerio Público a las 12 del mediodía. El sol de octubre quemaba el pavimento. Ricardo me acompañó hasta mi camioneta. ¿Cómo se siente?, me preguntó. Extraño, respondí. Acabo de denunciar a mi hijo ante las autoridades. Debería sentirme mal, pero lo único que siento es alivio. Ricardo puso una mano en mi hombro. Lo que siente es justicia, don Gilberto, y eso nunca debería hacerlo sentir mal. Esa noche, mientras comía solo en mi cocina un plato de sopa que sabía a cartón, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Papá, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. No querrás que tu hijo vaya a la cárcel. Podemos arreglar esto. No respondí. Borré el mensaje y bloqueé el número. Al día siguiente, Ricardo me llamó temprano. Las citatorias ya fueron entregadas, dijo. Pablo, Brenda y Octavio tienen que presentarse ante la licenciada Ruiz en los próximos días. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi habitación. Afuera, el barrio despertaba. Niños camino a la escuela, vecinos abriendo sus negocios. La vida continuaba como siempre, pero para Pablo, Brenda y Octavio, la vida acababa de cambiar. La autoridad ya los estaba buscando. El día de la comparecencia, a las 9 de la mañana, una hora antes de que Pablo, Brenda y Octavio tuvieran que presentarse ante la licenciada Ruiz, mi teléfono sonó. Era Brenda. No contesté. Dejé que la llamada se fuera a buzón. 30 segundos después, volvió a sonar, y otra vez, y otra. El teléfono sonó una y otra vez en cuestión de minutos. Finalmente contesté. ¿Qué quieres, Brenda? Su voz sonaba diferente. No era la Brenda fría y controladora que yo conocía. Era alguien al borde del colapso. Suegro, por favor, necesito hablar con usted, dijo, y había algo desesperado en su tono. Fui al súper esta mañana y mi tarjeta no pasó. Llamé al banco y me dijeron que mi cuenta está congelada. ¿Usted hizo esto? Yo no hice nada, Brenda. La justicia hizo lo que tenía que hacer. No puede hacer esto. Tengo 2 niños que alimentar. ¿Cómo voy a comprar comida? ¿Cómo voy a pagar la escuela? La ironía me golpeó como una bofetada. Ella preocupada por alimentar a mis nietos con el dinero que me robó mientras yo enterraba a su abuela. Debiste pensar en eso antes de robarme 323,000 pesos, respondí con una calma que ni yo mismo reconocía. Yo no robé nada. Fue Pablo quien se detuvo. Se dio cuenta de lo que acababa de decir. ¿Fue Pablo quien qué, Brenda? Silencio del otro lado. Un silencio largo y pesado. Voy a colgar, dije. Y no vuelvas a llamarme hasta que estés dispuesta a decir la verdad ante las autoridades. Espere. Por favor, suegro, tiene que entender que nosotros solo... Corté la llamada.
2 minutos después, Pablo llamó. Esta vez sí contesté de inmediato. Quería escuchar qué excusa iba a inventar. Papá, su voz temblaba. Esto es un malentendido. Yo solo estaba tratando de ayudarte. Tú estabas muy mal después de que mamá murió. Yo pensé que... ¿Pensaste que robarme me iba a ayudar? No te robé. Iba a devolvértelo todo, papá. Solo necesitaba el dinero prestado por unos meses. Tengo un negocio, una oportunidad de inversión que... Pablo, lo interrumpí. Vas a tener que explicarle eso al Ministerio Público, no a mí. ¿En serio vas a hacer esto? ¿En serio vas a mandar a tu propio hijo a la cárcel? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Era la misma pregunta que yo me había hecho 100 veces en los últimos días. Pero la respuesta siempre era la misma. Tú elegiste, Pablo. Yo solo estoy defendiendo lo que es mío. Brenda no puede comprar comida. Intenté transferir dinero para la colegiatura de los niños y el banco me bloqueó. No tenemos acceso a nada. Yo tampoco tenía acceso a nada cuando ustedes me vaciaron las cuentas, respondí. La diferencia es que yo no hice nada para merecerlo. Pablo respiraba agitadamente del otro lado. Esto no va a terminar bien para nadie, papá. Ya terminó mal, Pablo. Terminó mal el día que decidiste traicionarme. Corté la llamada antes de que pudiera responder. A las 10 de la mañana, Ricardo me llamó desde el Ministerio Público. Don Gilberto, están aquí los tres, dijo. Pablo llegó con Brenda. Octavio vino por separado. Se ven nerviosos. ¿Qué va a pasar ahora? La licenciada Ruiz los va a interrogar uno por uno. Van a tener que explicar cada transferencia, cada retiro, cada documento firmado. Y si se contradicen entre ellos, eso solo va a empeorar su situación. ¿Puedo estar ahí? No es recomendable, pero puedo llamarlo cuando termine para contarle qué dijeron. Pasé las siguientes 3 horas en mi casa sin poder hacer nada. Me senté en la sala, me paré. Fui a la cocina y preparé café que no tomé. Volví a la sala. La casa estaba llena del silencio de Beatriz, de su ausencia, de todo lo que perdí cuando ella se fue. A la 1 de la tarde, Ricardo finalmente llamó. Don Gilberto, necesito que se siente, dijo. ¿Qué pasó? Pablo admitió que usó su clave bancaria sin su permiso. Dijo que pensó que usted no se iba a dar cuenta porque estaba muy distraído con el funeral. Brenda trató de decir que ella no sabía nada, pero los registros del banco muestran que ella estuvo presente en 2 de los retiros. Y Octavio, ¿qué hizo Octavio? Octavio trató de justificar la carta poder diciendo que usted se la había dado verbalmente, pero cuando la licenciada Ruiz le mostró la firma falsificada, se puso pálido. Dijo que Pablo le había asegurado que el documento era legítimo. ¿Entonces se están echando la culpa entre ellos? Exactamente. Pablo culpa a Octavio de haberlo asesorado mal. Octavio culpa a Pablo de haberlo engañado. Y Brenda culpa a los dos, pero no puede explicar por qué estuvo en el banco retirando dinero que no era suyo. Me apoyé contra la pared de la cocina. El sol de octubre entraba por la ventana e iluminaba la mesa donde Beatriz y yo habíamos desayunado durante tantos años. ¿Y ahora? Ahora la licenciada Ruiz tiene que analizar todas las declaraciones. Pero me dijo algo importante, don Gilberto. Me dijo que con las contradicciones que acaban de dar, el caso contra ellos se fortaleció mucho. ¿Qué significa eso? Significa que intentaron cubrir sus rastros y fallaron. Cada mentira que dijeron hoy quedó registrada. Y esos registros se van a usar en su contra cuando esto llegue a juicio. Esa noche, mientras veía las noticias sin realmente prestarles atención, recibí un mensaje de un número que no reconocí, pero que sospechaba era de Pablo usando el teléfono de alguien más. Intenté transferir 15,000 pesos para pagar el súper y la farmacia. El banco lo bloqueó. Intenté sacar efectivo del cajero. Bloqueado. Brenda está llorando. Los niños no entienden por qué no podemos comprarles nada. ¿Esto es lo que querías? Vernos sufrir. Leí el mensaje 3 veces.
Luego escribí una respuesta que nunca envié, pero que me ayudó a dormir esa noche. Yo no quería verte sufrir, Pablo. Yo quería que fueras mi hijo, pero tú elegiste ser un ladrón. Borré el mensaje sin enviarlo y bloqueé el número. Al día siguiente, mi vecina doña Carmen tocó a mi puerta. Tenía 72 años y había sido amiga de Beatriz desde que nos mudamos al barrio hace 35 años. Don Gilberto, me dijo con expresión preocupada, vi a Brenda ayer en la tarde. Estaba en el Oxxo de la esquina. Trató de pagar con 3 tarjetas diferentes. Ninguna funcionó. Salió llorando. Gracias por decirme, doña Carmen. Es cierto lo que dicen, que Pablo le robó mientras enterraba a doña Beatriz. No respondí. No hacía falta. Doña Carmen asintió con tristeza y me apretó la mano. Usted hizo lo correcto, don Gilberto. Un hijo que roba a su padre en el funeral de su madre no merece perdón. Cuando cerré la puerta, me quedé parado en el recibidor de mi casa, pensando en las palabras de doña Carmen. No merece perdón. Tal vez tenía razón. O tal vez el perdón era algo que yo ya no tenía la fuerza de dar. Ahí entendieron que ya no mandaban. Unos días después, Ricardo me pidió que fuera a su oficina. Cuando llegué, había un folder nuevo sobre su escritorio. Era más grueso que los anteriores. En la portada decía Análisis de declaraciones, caso FGJ 2024-So88734. Don Gilberto, dijo Ricardo mientras me servía un vaso de agua, necesito mostrarle algo. La licenciada Ruiz me envió las transcripciones completas de los interrogatorios y hay inconsistencias importantes. Se sentó frente a mí y abrió el folder. Pablo dijo en su declaración que él tomó el dinero porque usted le había pedido que manejara sus finanzas durante el duelo. ¿Es eso cierto? Jamás le pedí eso, respondí. Yo le pedí que se encargara del funeral, de avisar a la familia, de coordinar con la funeraria. Nunca mencioné mis cuentas bancarias. Ricardo asintió y pasó a otra página. Brenda, por su parte, dijo que ella solo acompañó a Pablo al banco para darle apoyo emocional. Pero los registros de las cámaras de seguridad del banco muestran algo diferente. Giró una laptop hacia mí. En la pantalla había una imagen congelada de las cámaras del banco. Era Brenda de pie frente a la ventanilla, hablando con el cajero. En su mano sostenía un sobre Manila. Esto fue el miércoles a las 2 de la tarde, explicó Ricardo. Brenda retiró 53,000 pesos en efectivo. Si solo estaba ahí para apoyo emocional, ¿por qué ella fue quien habló con el cajero? ¿Por qué ella fue quien recibió el dinero? La imagen era clara. No había forma de malinterpretarla. Brenda no solo sabía del robo, Brenda había ejecutado parte del robo. ¿Y Octavio?, pregunté. Octavio es donde las cosas se ponen interesantes, respondió Ricardo con una expresión que casi parecía satisfacción. Él declaró que Pablo le pidió que redactara una carta poder de rutina porque usted necesitaba ayuda con trámites legales después de la muerte de su esposa. Dijo que Pablo le aseguró que usted estaba de acuerdo. Yo nunca hablé con Octavio sobre ninguna carta poder. Lo sé. Y la licenciada Ruiz también lo sabe. Porque cuando ella le preguntó a Octavio si había verificado personalmente con usted que estaba de acuerdo, él dijo algo muy interesante. Ricardo buscó en las transcripciones y me leyó textualmente. No hablé directamente con el señor Ríos porque Pablo me dijo que estaba muy afectado emocionalmente y que no quería molestarlo. Confié en la palabra de Pablo. Dejó que esas palabras flotaran en el aire entre nosotros. Un abogado, continuó Ricardo, que redacta un documento legal otorgando acceso a cientos de miles de pesos sin verificar con el titular de la cuenta. Eso no es un error. Eso es negligencia criminal. O peor, complicidad. Pasó a otra página del folder. Pero hay más. La licenciada Ruiz les preguntó a los tres en qué se había usado el dinero. Pablo dijo que lo había guardado en un lugar seguro para devolvérselo cuando usted estuviera mejor.
Brenda dijo que Pablo lo había invertido en un negocio. Y Octavio dijo que no sabía nada sobre el destino del dinero porque su participación había sido solo administrativa. Tres versiones diferentes de la misma historia, dije. Exactamente. Y cuando la licenciada Ruiz presionó a Pablo para que explicara qué negocio, él mencionó una supuesta oportunidad de comprar maquinaria para carpintería. Dijo que quería sorprenderlo, que iba a abrir un taller con su nombre, que todo era para honrar su legado como carpintero. La mentira era tan absurda que casi me hizo reír. ¿Qué legado iba a honrar robándome? Eso mismo dijo la licenciada Ruiz. Y cuando Pablo se dio cuenta de lo absurdo de su excusa, trató de corregirse. Dijo que se había expresado mal, pero el daño ya estaba hecho. Quedó registrado que estaba inventando sobre la marcha. Ricardo cerró el folder y se recargó en su silla. Don Gilberto, en mi experiencia como abogado, he aprendido que los ladrones tienen dos opciones cuando los atrapan: decir la verdad y enfrentar las consecuencias, o mentir y empeorar todo. Pablo, Brenda y Octavio eligieron mentir, y cada mentira que dijeron quedó documentada. ¿Qué va a pasar ahora? La licenciada Ruiz va a presentar todas estas inconsistencias ante el juez. Va a demostrar que sus declaraciones son contradictorias, que no se sostienen con la evidencia y que claramente están tratando de encubrir un delito grave. Esa noche recibí una llamada de un número que sí reconocí. Era mi compadre Esteban, padrino de bautizo de Pablo. Hacía años que no hablábamos. Gilberto, me dijo con voz incómoda, Pablo vino a verme esta tarde. Me pidió que hablara contigo. Dice que todo es un malentendido, que tú estás exagerando las cosas. ¿Eso te dijo? Sí. Dice que él solo quería cuidar tu dinero mientras estabas de luto, que iba a devolvértelo todo. Esteban, respondí con una calma que me sorprendió. Pablo me robó 323,000 pesos mientras yo enterraba a Beatriz. Falsificó mi firma. Usó mis claves sin permiso, involucró a un abogado corrupto para hacer parecer todo legal y ahora está mintiendo ante las autoridades. ¿Eso te parece un malentendido? Hubo un largo silencio del otro lado. No sabía que era tan grave, dijo finalmente Esteban. Pablo me hizo parecer que era solo un problema familiar que se podía arreglar hablando. Dejó de ser un problema familiar cuando se convirtió en un delito. Y dejó de poder arreglarse hablando cuando decidió mentir en lugar de decir la verdad. Entiendo. Lo siento, compadre. No debí llamar. No te preocupes, Esteban. Solo te están usando como mensajero. No es tu culpa. Cuando colgué, me quedé pensando en la llamada. Pablo estaba desesperado. Estaba buscando aliados. Estaba tratando de convencer a gente de que yo era el malo de la historia. Pero la verdad es más fuerte que cualquier mentira. Y la verdad ya estaba documentada en un folder grueso en la oficina del Ministerio Público. Días después, Ricardo me llamó con urgencia en la voz. Don Gilberto, necesito que venga a mi oficina ahora. Acaba de pasar algo importante. Llegué en 20 minutos. Ricardo tenía la laptop abierta en un email de la licenciada Ruiz. Octavio acaba de presentar un escrito ante el Ministerio Público, me dijo. Está tratando de deslindarse completamente del caso. Dice que él fue engañado por Pablo, que nunca supo que la carta poder era falsa, que actuó de buena fe. ¿Y eso le sirve? No, respondió Ricardo con una sonrisa pequeña, porque al hacer eso, acaba de confirmar que Pablo sí falsificó documentos. Está admitiendo que hubo fraude. Solo está tratando de salvarse a sí mismo, echándole toda la culpa a Pablo. Y Brenda presentó un escrito similar. Dice que ella solo seguía órdenes de Pablo, que no sabía que el dinero era robado, que ella creyó que Pablo tenía su autorización, pero las cámaras del banco la muestran retirando dinero. Exactamente. Entonces, su argumento es que retiró dinero robado creyendo que no era robado, lo cual
No tiene ningún sentido legal. Ricardo cerró la laptop. ¿Entiende lo que está pasando, don Gilberto? Se están devorando entre ellos. Cada uno está tratando de salvarse culpando a los otros. Y en el proceso están confirmando que el delito sí ocurrió. Solo están discutiendo quién tiene más culpa. Salí de la oficina de Ricardo con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad, no era tristeza. Era la confirmación de que había tomado la decisión correcta, de que la justicia no era venganza, era simplemente dejar que la verdad hablara. Y la verdad estaba hablando muy claro. Sus propias palabras los estaban condenando. La audiencia ante el juez estaba programada para las 9 de la mañana. Ricardo me había explicado que no era el juicio final. Era una audiencia de medidas cautelares, donde el juez decidiría si había suficientes elementos para imponer restricciones a Pablo, Brenda y Octavio mientras continuaba la investigación. Pero la forma en que Ricardo lo dijo, con esa seriedad que siempre usaba cuando las cosas iban bien, me hizo entender que esta audiencia era crucial. El juez va a revisar toda la evidencia que hemos presentado, me explicó Ricardo mientras repasábamos los documentos en su oficina. Los reportes del banco, las transcripciones de los interrogatorios, las contradicciones en sus declaraciones, el análisis pericial de las firmas falsificadas. Todo. ¿Y si el juez decide que no hay suficiente evidencia? Con lo que tenemos, eso es prácticamente imposible, respondió Ricardo. Pero aún así, tenemos que estar preparados. La defensa de Pablo contrató a un abogado, un tal licenciado Morales. Tiene reputación de ser agresivo en audiencias. Llegué al juzgado a las 8:30. El edificio olía a expedientes viejos y café recalentado. Los pasillos estaban llenos de gente esperando sus propias audiencias. Divorcios, pensiones alimenticias, fraudes, robos. Todos con sus propias tragedias familiares. Ricardo ya estaba ahí, sentado en una banca de madera, revisando una carpeta gruesa. Cuando me vio llegar, se puso de pie. Don Gilberto, la licenciada Ruiz acaba de llegar. Dice que el juez es el licenciado Fernández. Es conocido por ser muy meticuloso con la evidencia, pero justo en sus decisiones. A las 9 en punto, nos llamaron a la sala. Era más pequeña de lo que yo imaginaba. Una mesa larga de madera, sillas de plástico y al frente el estrado donde se sentaba el juez. El juez Fernández tenía unos 55 años. Cabello gris perfectamente peinado y lentes de media luna que le daban un aire de maestro severo. Pablo, Brenda y Octavio ya estaban ahí, sentados del otro lado con sus abogados. Pablo llevaba traje formal. Brenda estaba pálida, con el cabello recogido y sin maquillaje. Octavio miraba hacia el frente sin expresión, como si estuviera en una reunión de negocios cualquiera. Ninguno me miró cuando entré. El juez Fernández golpeó su martillo contra la mesa. Audiencia de medidas cautelares en el caso FGJ 2024 C8734, dijo con voz firme. Fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza agravado. Licenciada Ruiz, puede proceder. La licenciada Ruiz se puso de pie. Llevaba un traje gris y cargaba un folder que reconocí como el mismo que yo había visto en la oficina de Ricardo. Durante los siguientes 40 minutos, la licenciada Ruiz presentó toda la evidencia. Los retiros de 47,000 pesos, 53,000 pesos, 125,000 pesos, 98,000 pesos, las transferencias bloqueadas por otros 200,000 pesos, las firmas falsificadas, la carta poder fraudulenta, las declaraciones contradictorias, las imágenes de las cámaras de seguridad mostrando a Brenda retirando dinero. El juez Fernández escuchaba sin interrumpir, tomando notas en una libreta. Cuando la licenciada Ruiz terminó, el abogado de Pablo, el licenciado Morales, pidió la palabra. Era un hombre de 40 años, corbata roja y voz demasiado fuerte para el tamaño de la sala. Su señoría, dijo,
Lo que la Fiscalía está presentando como fraude es simplemente un malentendido familiar. Mi cliente, el señor Pablo Ríos, actuó con la mejor intención de proteger el patrimonio de su padre durante un momento de extrema vulnerabilidad emocional. ¿Proteger robándole 323,000 pesos? Interrumpió el juez Fernández sin levantar la vista de sus notas. El licenciado Morales titubeó. El dinero nunca fue gastado, su señoría, fue resguardado. ¿Resguardado dónde?, preguntó el juez. En cuentas bancarias de mi cliente. ¿Cuentas que ahora están congeladas porque contienen dinero que no le pertenece? El licenciado Morales no respondió. El juez Fernández se quitó los lentes y miró directamente a Pablo. Señor Ríos, ¿es cierto que usted usó las claves bancarias de su padre sin su autorización? Pablo se puso de pie con las manos temblorosas. Sí, su señoría, pero ¿es cierto que realizó retiros por un total de 323,000 pesos mientras su padre asistía al funeral de su madre? Sí, pero yo pensé que... ¿Es cierto que involucró al licenciado Octavio Barrenechea para crear una carta poder que su padre nunca firmó? Pablo miró a su abogado buscando ayuda. El licenciado Morales se mantuvo en silencio. Sí, respondió Pablo finalmente, con voz apenas audible. El juez Fernández volvió a ponerse los lentes y escribió algo en su libreta. El silencio en la sala era tan denso que yo podía escuchar mi propia respiración. Licenciada Ruiz, dijo el juez, ¿qué medidas cautelares solicita el Ministerio Público? La licenciada Ruiz se puso de pie nuevamente. Solicitamos el aseguramiento de todas las cuentas bancarias de los 3 imputados hasta que se aclare el destino de los 323,000 pesos robados. Solicitamos prohibición de salir del país y solicitamos que se ordene al banco entregar toda la información de movimientos financieros realizados por los imputados en los últimos 6 meses. El abogado de Brenda, un hombre mayor que había permanecido callado toda la audiencia, levantó la mano. Su señoría, mi clienta tiene 2 hijos menores que mantener. Congelar sus cuentas sería un castigo desproporcionado que afectaría a menores de edad inocentes. Su clienta, respondió el juez Fernández con tono cortante, retiró 53,000 pesos de dinero que no era suyo. Si le preocupa el bienestar de sus hijos, debió pensarlo antes de participar en un fraude. El juez cerró su libreta con un golpe seco. Después de revisar la evidencia presentada, este juzgado encuentra elementos suficientes para considerar que existe probable responsabilidad de los 3 imputados en los delitos de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza agravado. En consecuencia, se decretan las siguientes medidas cautelares. Hizo una pausa. El único sonido en la sala era el aire acondicionado zumbando. 1. Se mantiene el aseguramiento de todas las cuentas bancarias a nombre de Pablo Ríos, Brenda Ríos y Octavio Barrenechea hasta nueva orden. 2. Se prohíbe a los 3 imputados salir del territorio nacional. 3. Se ordena al banco entregar en un plazo de 72 horas toda la información financiera solicitada por el Ministerio Público. 4. Se ordena a los imputados presentarse ante esta autoridad cada 15 días hasta que concluya la investigación. Golpeó el martillo contra la mesa. ¡Se levanta la sesión! Salí del juzgado sintiendo el sol caer sobre mi rostro. Ricardo caminaba a mi lado con expresión satisfecha. El juez fue muy claro, me dijo. Ya no están siendo investigados. Ya son imputados formales. Ya no es una posibilidad que enfrenten consecuencias. Es una certeza. Miré hacia atrás. Pablo, Brenda y Octavio salían del juzgado rodeados de sus abogados. Los 3 con expresiones derrotadas. Los 3 caminando hacia sus autos sin poder usar sus tarjetas de crédito, sin poder viajar, sin poder escapar de lo que habían hecho. La justicia ya no era una amenaza, era inevitable.
3 semanas después de la audiencia de medidas cautelares, Ricardo me llamó con noticias que llevaba esperando desde el día que descubrí el robo. Don Gilberto, la licenciada Ruiz acaba de notificarme que el juez programó la audiencia de vinculación a proceso. Va a decidir si hay elementos suficientes para llevar el caso a juicio formal. ¿Y tú crees que los hay? Don Gilberto, respondió Ricardo, y en su voz había algo parecido a la certeza absoluta. Con la evidencia que tenemos, el juez no tiene otra opción. Pero hay algo importante que necesito decirle. ¿Qué? La licenciada Ruiz quiere que usted testifique. Quiere que el juez escuche directamente de usted lo que vivió. No solo los hechos, el contexto, la traición. El momento exacto en que descubrió que su propio hijo lo estaba robando mientras enterraba a su esposa. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté a las 5 de la mañana, aunque la audiencia era a las 10. No había podido dormir bien, no por nervios, sino porque sabía que ese día iba a tener que mirar a Pablo a los ojos y decirle frente a un juez todo lo que me había hecho. Ricardo pasó por mí temprano. En el auto repasamos lo que yo iba a decir. Solo cuente la verdad, me dijo. No exagere, no minimice. Diga exactamente lo que pasó y cómo se sintió. El juez necesita entender que esto no fue un error. Fue un delito calculado cometido en el momento más doloroso de su vida. Llegamos al juzgado con tiempo suficiente. La sala estaba más llena que la vez anterior. Había gente que yo no conocía, probablemente estudiantes de Derecho o familiares de otros casos. Pablo, Brenda y Octavio ya estaban sentados del lado de la defensa. Los 3 con trajes formales, los 3 con expresiones cuidadosamente neutrales. Esta vez Pablo sí me miró cuando entré. Fue solo un segundo, pero en ese segundo vi algo en sus ojos. No era arrepentimiento, era resentimiento. Como si yo fuera el culpable de su situación, como si yo lo hubiera traicionado a él. El juez Fernández entró puntualmente a las 10, golpeó el martillo contra la mesa y la sala se quedó en silencio. Audiencia de vinculación a proceso en el caso FGJ 2024-08734, anunció. El Ministerio Público acusa a Pablo Ríos González, Brenda Ríos de Ríos y Octavio Barrenechea Sánchez de los delitos de fraude por 323,000 pesos, falsificación de documentos y abuso de confianza agravado. La licenciada Ruiz se puso de pie y presentó un resumen de toda la evidencia. Los retiros bancarios, las firmas falsificadas, la carta poder fraudulenta, las declaraciones contradictorias, el reporte de auditoría del banco que confirmaba irregularidades en todas las transacciones. Y para que este juzgado entienda el contexto y la gravedad de estos hechos, dijo la licenciada Ruiz, solicito que se escuche el testimonio de la víctima, el señor Gilberto Ríos. El juez asintió. Señor Ríos, puede pasar al estrado. Me puse de pie. Mis piernas temblaban ligeramente mientras caminaba hacia la silla de testigos. Ricardo me dio un apretón en el hombro. La licenciada Ruiz me sonrió con ese tipo de sonrisa profesional que significa lo está haciendo bien. El juez me pidió que confirmara mis datos. Nombre completo, domicilio, ocupación. Gilberto Ríos, carpintero jubilado. Señor Ríos, dijo la licenciada Ruiz, ¿puede contarle al juez qué pasó el lunes 9 de octubre de este año? Respiré profundo. Mi esposa Beatriz murió esa madrugada, dije, y mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Infarto fulminante mientras dormía. Desperté a su lado y ella ya no estaba. Habíamos pasado toda una vida juntos. ¿Qué hizo después de descubrir que su esposa había fallecido? Llamé a mi hijo Pablo. Le dije que su madre había muerto. Él llegó a mi casa una hora después con Brenda. Yo estaba en shock. No podía pensar con claridad. Pablo me dijo que él se encargaría de todo, del funeral, de avisar a la familia, de los trámites. ¿Le dio acceso a su información personal?
Le di mi teléfono para que avisara a los familiares. El teléfono estaba desbloqueado. En ese teléfono están guardadas mis claves del banco. Usted autorizó a Pablo para que realizara retiros de sus cuentas bancarias. Nunca, jamás le di permiso para tocar mi dinero. La licenciada Ruiz asintió y me mostró los reportes del banco impresos en hojas tamaño oficio. ¿Puede identificar estos movimientos? Los números bailaban frente a mis ojos otra vez, igual que aquella tarde en el banco cuando descubrí el robo. 47,000 pesos el martes, 53,000 el miércoles, 125,000 el jueves, 98,000 el viernes. Sí, respondí. Son los retiros que Pablo hizo sin mi autorización. ¿Cuándo se dio cuenta de estos retiros? Durante el entierro de mi esposa. Hubo un murmullo en la sala. El juez levantó la mano pidiendo silencio. ¿Durante el entierro?, preguntó la licenciada Ruiz. Sí, estábamos en el cementerio. El padre estaba dando la misa. Yo tenía el teléfono en el bolsillo del saco y empezó a vibrar. Eran notificaciones del banco. Retiro aprobado. Retiro aprobado. Transferencia realizada. Una tras otra. ¿Qué sintió en ese momento? La pregunta me golpeó. No esperaba que me preguntaran cómo me sentí. Pensé que solo querían los hechos. Sentí que estaba enterrando dos cosas ese día. Respondí, y mi voz se quebró ligeramente. A mi esposa y a la confianza en mi hijo. El silencio en la sala era absoluto. Hasta el aire acondicionado parecía haber dejado de hacer ruido. ¿Qué hizo después de descubrir los retiros? No fui a la recepción del funeral. Fui directo al banco. Hablé con la gerente. Revisamos todos los movimientos. Cuando vi las cantidades, cuando vi que habían falsificado mi firma, entendí que no era un error, era un delito. Pablo o Brenda intentaron comunicarse con usted después de que congeló las cuentas. Pablo me llamó. Me dijo que todo era un malentendido, que iba a devolver el dinero, pero nunca explicó por qué lo tomó en primer lugar. ¿Por qué lo hizo mientras yo enterraba a su madre? ¿Por qué falsificó mi firma? La licenciada Ruiz regresó a su lugar. El abogado de Pablo, el licenciado Morales, se puso de pie. Señor Ríos, me dijo con tono que intentaba ser amable, pero sonaba condescendiente. ¿No es cierto que usted y su hijo tenían una relación muy cercana? ¿Que él siempre lo ayudaba con asuntos financieros? No, respondí firmemente. Pablo nunca manejó mis finanzas. Yo manejaba mis propias cuentas. Yo tomaba mis propias decisiones. No es posible que en su estado de shock por la muerte de su esposa, usted le haya dado permiso verbal y simplemente no lo recuerde. Yo recuerdo perfectamente todo lo que pasó esa semana, licenciado. Y recuerdo perfectamente que nunca le di permiso a mi hijo para robarme. No use la palabra robar, señor Ríos. Es una acusación grave. ¿Cómo llamaría usted a tomar 323,000 pesos sin autorización mientras la persona está enterrando a su esposa? El licenciado Morales no respondió. El juez Fernández se inclinó hacia adelante. Señor Ríos, una última pregunta. ¿Por qué decidió presentar una denuncia penal en lugar de resolver esto en familia? La pregunta me hizo pensar en todas las noches que pasé despierto desde el funeral, en todas las veces que me pregunté si estaba haciendo lo correcto, en todas las voces que me decían que perdonara, que olvidara, que era mi hijo, porque la familia se basa en confianza, su señoría, respondí. Y cuando esa confianza se rompe de esta manera, cuando te roban en el peor momento de tu vida, cuando falsifican tu nombre, cuando te mienten a la cara, eso ya no es familia. Eso es un delito. Y los delitos no se resuelven con conversaciones, se resuelven con justicia. El juez asintió y escribió algo en su libreta. Puede retirarse, señor Ríos. Regresé a mi asiento. Ricardo me apretó el brazo. Desde el otro lado de la sala, Pablo me miraba fijamente. Brenda tenía la cabeza agachada. Octavio miraba hacia la ventana como si quisiera estar en cualquier otro lugar.
El juez Fernández revisó sus notas durante 5 minutos, que se sintieron como una hora. Finalmente, golpeó el martillo contra la mesa. Después de escuchar el testimonio de la víctima y revisar toda la evidencia presentada, este juzgado determina que existen elementos suficientes para vincular a proceso a Pablo Ríos González, Brenda Ríos de Ríos y Octavio Barrenechea Sánchez por los delitos de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza agravado. Se mantienen las medidas cautelares decretadas anteriormente. La defensa tiene 30 días para preparar su estrategia. El juicio formal iniciará en 90 días. Hizo una pausa y miró directamente a Pablo, Brenda y Octavio. «Quiero que los tres entiendan algo», dijo el juez con voz grave. «Los delitos de los que se les acusa pueden llevar penas de prisión de 2 a 12 años. Esta no es una amenaza, es la realidad legal de sus acciones». Por primera vez, bajaron la mirada. El juicio se desarrolló en 3 audiencias principales, repartidas a lo largo de 4 meses. 4 meses en los que Pablo, Brenda y Octavio intentaron todas las estrategias legales posibles para evitar lo inevitable. Apelaciones, solicitudes de sobreseimiento, peticiones de reclasificación del delito, todas rechazadas por el juez Fernández. En la primera audiencia, la defensa de Pablo intentó argumentar que el dinero había sido tomado en custodia para protegerlo. El juez preguntó por qué entonces se habían falsificado firmas. No hubo respuesta coherente. En la segunda audiencia, el abogado de Brenda trató de demostrar que ella solo seguía instrucciones de su esposo. Pero las cámaras del banco la mostraban retirando dinero con plena conciencia, firmando recibos, contando billetes. La imagen no dejaba lugar a dudas. En la tercera audiencia, Octavio finalmente admitió que había creado la carta poder sin verificar nada con el titular de la cuenta. Dijo que confiaba en Pablo. El juez le recordó que un abogado no puede simplemente confiar cuando está manejando cientos de miles de pesos ajenos, que eso se llama negligencia criminal o complicidad. Yo asistí a las 3 audiencias. Cada vez que entraba a esa sala, Pablo me miraba como si yo fuera el culpable, como si yo fuera quien había roto la familia, como si denunciar un robo fuera peor que cometerlo. La sentencia se dictó un martes de febrero a las 11 de la mañana. El juez Fernández entró a la sala con expresión seria. Llevaba un folder grueso que reconocí como el expediente completo del caso. Se sentó, ajustó sus lentes y comenzó a leer. En el caso FGJ 2024-08734, después de analizar toda la evidencia presentada, los testimonios rendidos y las disposiciones del Código Penal aplicables, este juzgado determina lo siguiente. Hizo una pausa. La sala estaba en completo silencio. Pablo Ríos González es declarado culpable de fraude agravado, falsificación de documentos y abuso de confianza. Se le condena a 5 años de prisión y al pago de una multa de 200,000 pesos. Adicionalmente, se le ordena restituir la cantidad de 187,000 pesos identificados en sus cuentas bancarias congeladas. Pablo cerró los ojos. Brenda empezó a llorar en silencio. Brenda Ríos de Ríos es declarada culpable de complicidad en fraude y falsificación de documentos. Se le condena a 3 años de prisión y al pago de una multa de 100,000 pesos. Se le ordena restituir la cantidad de 53,000 pesos correspondientes a los retiros que ejecutó personalmente y que fueron rastreados en su cuenta. Brenda apoyó la cabeza en sus manos. Sus hombros temblaban. Octavio Barrenechea Sánchez es declarado culpable de falsificación de documentos y ejercicio indebido de profesión. Se le condena a 4 años de prisión, al pago de una multa de 150,000 pesos y a la suspensión indefinida de su licencia profesional y apertura de un proceso ante el Colegio de Abogados.
Octavio se puso pálido. Su carrera había terminado. El juez Fernández continuó. Del total de 323,000 pesos robados, se logró recuperar 240,000 pesos entre las cuentas congeladas de Pablo y Brenda. No se identificaron fondos recuperables en las cuentas de Octavio Barrenechea, ya que parte del dinero fue retirado en efectivo y dispersado antes del bloqueo. Los 83,000 pesos restantes no pudieron ser localizados. Sin embargo, los 3 sentenciados quedan obligados solidariamente a restituir esa cantidad al señor Gilberto Ríos mediante pagos mensuales durante el cumplimiento de sus sentencias. Golpeó el martillo contra la mesa. Se concede a los sentenciados el derecho a apelar esta decisión en un plazo de 15 días. Mientras tanto, se mantienen las medidas cautelares. Si no apelan o si la apelación es negada, comenzarán a cumplir sus sentencias de inmediato. La audiencia terminó. Pablo, Brenda y Octavio fueron escoltados fuera de la sala por agentes judiciales. Ninguno me miró al salir. Ricardo me acompañó hasta el estacionamiento. El sol de febrero caía sobre el asfalto caliente. La vida continuaba normal afuera del juzgado, como si nada hubiera pasado. «Lo logramos, don Gilberto», dijo Ricardo. «Justicia completa». «No recuperé todo el dinero», respondí, «pero recuperó su dignidad, y eso no tiene precio». 3 semanas después, ninguno de los 3 apeló la sentencia. Pablo fue trasladado a un centro de reclusión un lunes por la mañana para comenzar el cumplimiento de su sentencia. Brenda y Octavio siguieron el mismo proceso en días posteriores, conforme lo ordenó el juez. El banco me devolvió los 240,000 pesos recuperados. Abrí una nueva cuenta, cambié todas mis claves, instalé sistemas de seguridad adicionales, aprendí la lección más dolorosa de mi vida. La confianza ciega, incluso en familia, puede destruirte. Un mes después del inicio de las sentencias, recibí una carta. Era de Pablo, escrita desde la prisión. «Papá, sé que perdí tu confianza para siempre. Sé que destruí nuestra familia. Sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que cada día en este lugar pienso en lo que hice. En lo que te hice, en el momento que elegí para hacerlo. No te pido que me perdones, solo te pido que algún día entiendas que me perdí, que no sé en qué momento dejé de ser tu hijo y me convertí en un ladrón». Leí la carta 3 veces, luego la guardé en un cajón de mi escritorio. No la rompí, no la tiré, pero tampoco la respondí, porque hay cosas que las palabras no pueden arreglar. Hay traiciones que el tiempo no puede borrar. Hay heridas que nunca van a cerrar completamente. Hoy, 6 meses después de la sentencia, vivo solo en mi casa. La misma casa que Beatriz y yo compramos hace 35 años. La misma casa donde criamos a Pablo. La misma casa que casi pierdo por confiar en quien no debía. Mis nietos vienen a visitarme los domingos. Sus abuelos paternos los traen. Hablamos de la escuela, del fútbol, de sus dibujos animados favoritos. No hablamos de su madre en prisión. No hablamos de su padre cumpliendo condena. No hablamos del dinero robado. Ellos son inocentes en todo esto. A veces, en las noches, me siento en la sala donde Beatriz y yo pasamos tantas tardes viendo televisión. Miro las paredes vacías, donde antes había fotos familiares que tuve que quitar porque me dolía verlas. Pienso en todo lo que perdí. No solo el dinero, la familia, la ilusión de que la sangre siempre protege, pero también pienso en lo que gané. Mi dignidad, mi respeto propio, la certeza de que hice lo correcto aunque doliera. La gente del barrio me trata diferente ahora, algunos con lástima, otros con admiración. Doña Carmen me dijo hace poco que soy el único hombre que conoce que tuvo el valor de denunciar a su propio hijo. No sé si es valor o si simplemente es que llegué a un punto donde el dolor de la traición era más fuerte que el miedo a estar solo. Lo que sí sé es esto:
No hice nada por odio. Hice lo que la ley me permitió hacer. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué harías frente a una traición familiar? Gracias por escucharme.